Explicación alegórica del cerco infinito. Ahora que tenemos en claro el carácter que reviste al acto individual de guerra del Virya despierto, estamos en condiciones de comprender la técnica arquemónica. En efecto, el primer paso del Virya se concreta cuando aplica el principio del cerco en el Valplatz y establece una valla que divide al espacio en dos partes. En la figura 33 se ha representado simbólicamente tal situación. El asalto a la plaza se ejecuta en un solo acto imprevisto, cuando el kairos propicio lo decide. La técnica arquemónica asegura que en dicho acto unitario concurran dos expresiones. Por una parte, el Virya proyecta el signo del principio del cerco sobre un espacio del macrocosmos. Por otra parte, simultáneamente con la primera expresión y sobre la misma, el Virya proyecta el signo del origen. El efecto de tal acto es la producción de un espacio estratégico, o plaza, limitado por el signo del principio del cerco o ilimitado por el signo del origen. Para que se entienda mejor recordemos, ante todo, que sobre el signo del origen siempre se refleja el polo infinito, es decir, el punto de convergencia de todas las miradas del espíritu esfera revertido, el yo infinito. Pero el signo del cerco, por ejemplo un círculo como el de la figura 33, es arquetípico y, por lo tanto, finito. Al aplicar sobre su perímetro el signo del origen se está introduciendo en todos sus puntos el polo infinito, el infinito actual. ¿Qué ocurre entonces? Respuesta. La producción de un cerco infinito. El cerco infinito es quien determina el espacio estratégico del arquémona o plaza. En la figura 33 se han respetado las denominaciones latinas que utilizaba la Einerjar. El cerco infinito era, para los Berserkiren, el vallo obseso, es decir, una valla defensiva levantada contra el sitio enemigo. El vallo obseso separaba el Opidum o plaza fuerte del Campus Belli, el campo de batalla o Valplatz. Cuando el Virya despierto asalta la plaza y se aísla tras un cerco infinito, queda planteada una Obsidium Belli, es decir, una Sitzkrieg, una guerra del sitio. Es entonces cuando se deja sentir la presión enemiga en toda su intensidad, intentando romper el cerco infinito. Sin embargo, tal como dijimos anteriormente, la conquista del arquémona es del todo imposible para el demiurgo a menos que la caída se origine en una falla estratégica del Virya, en un error interior, vale decir, a menos que el Virya quede en desventaja estratégica. Desde luego, tal catástrofe es más que probable si se actúa fuera del kairos. Sin duda ha de llamar la atención la enorme resistencia que parece poseer el arquémona, capaz de soportar el sitio exterior del demiurgo sin ceder en su función aisladora. Y esta extrañeza no tiene otra causa que la ignorancia de las propiedades del cerco infinito, propiedades maravillosas que la razón intentará desconocer y negar como posibilidades reales. Sin embargo, no es fácil brindar una explicación absoluta del cerco infinito. Son muchas las variables que se desconocen o no se han definido aquí, como por ejemplo el principio total del cerco o el signo del origen. Mucho más simple en cambio, pero también menos preciso, es recurrir a un ejemplo alegórico que permite inducir claramente la idea del cerco infinito, que muestre de manera inequívoca la propiedad que impide al demiurgo su destrucción. Seguiremos este último camino, sin olvidar que, al igual que con el principio del cerco, aquí estamos reduciendo a su mínima expresión un principio que tiene validez en la totalidad de planos, espacios, o mundos que integran el macrocosmos. Mas, si de este modo conseguimos que el paradójico concepto de cerco infinito se torne inteligible, el camino seguido quedará evidentemente justificado. La propiedad que vamos a explicar analógicamente es la siguiente. El cerco infinito no puede ser rodeado. Aunque compleja de extender a la totalidad multidimensional del macrocosmos, esta propiedad es extremadamente sencilla de exhibir en un ejemplo alegórico. Supongamos para ello que una tribu guerrera de la antigüedad, luego de una larga travesía durante la cual deambuló muchos años y se alejó definitivamente de su origen, decide detenerse y establecerse en cierto país. Mas, ocurre que aquella región está dominada por una tribu de otra raza, enemiga mortal de los extranjeros. No obstante el peligro, los recién llegados acampan en territorio enemigo y comienzan a preparar la defensa. La base de la estrategia consistía en fortificar la plaza, de manera tal que, al cabo de algunos años de estadía, en el lugar escogido por los extranjeros se levantó una respetable ciudadela.
Una muralla de piedra, de considerable resistencia, envolvía la ciudadela para proteger a sus moradores de posibles ataques. Pues bien, he aquí que un día, la tribu nativa, intensamente irritada por la presencia extranjera, decide atacar con todos sus medios, con el fin de destruir a la ciudad y aniquilar a los intrusos. Y, como la diferencia de medios es abrumadoramente favorable a los nativos, si solo se tratase de fuerzas, lo más previsible es la pronta caída de la plaza. Es que los nativos superan en número de 10-1 a los extranjeros, y traen consigo máquinas de guerra suficientemente poderosas como para intentar con éxito abrir una brecha en la muralla de piedra. Claramente, sus planes apuntan a rodear y someter a sitio, con tropas equipadas para una larga estadía, a la ciudadela, mientras sus máquinas ejercen una permanente presión sobre la muralla de piedra. En este momento de la alegoría, la situación de los extranjeros sería altamente comprometida, pues la defensa principal de su muralla se halla a punto de caer. Normalmente no habría salvación posible para los sitiados. Mas ¿qué ocurriría si la muralla de piedra fuese, o pudiese ser convertida, en un cerco infinito? Como lo comprobaremos enseguida, en la respuesta a esta pregunta, no se trata de resistencia ni de ninguna otra cualidad física la propiedad invulnerable del cerco infinito, sino de estrategia. El cerco infinito es invulnerable porque es un cerco estratégico, tendido por el espíritu para favorecer su propia reorientación. Supongamos entonces que dentro de la ciudadela la tribu extranjera cuenta con una élite de sacerdotes cainitas, vale decir, con viryas despiertos entrenados en la sabiduría hiperbórea. Cuando los centinelas informan que se acerca el ejército enemigo, los sacerdotes cainitas, mediante las técnicas adecuadas, proyectan sobre la muralla de piedra el signo del origen y producen un cerco infinito. A partir de ese acto, la guerra está perdida para los nativos. Y jamás podrán sitiar la fortaleza y, en cambio, correrán el riesgo de ser destruidos poco a poco, por causa de las salidas sorpresivas con que atacarán los sitiados. Para entender este vuelco en la situación provocado por el cerco infinito, hay que imaginar al ejército nativo tratando de rodear la muralla y sin poderlo conseguir de ninguna manera. Una escuadra, por ejemplo, es enviada por un jefe a apostarse frente a una torre. Los soldados llegan hasta ella y se disponen a acampar, mas, sin que nadie sepa explicar cómo, de pronto, comprueban que la torre no está donde creían sino en otra parte, más adelante o más atrás. Si aún falta un trecho, lo cubrirán pensando que se confundieron, que fueron víctima de una ilusión semejante a los espejismos del desierto. Pero si la torre resulta estar detrás, ninguno podrá creer con convicción que marcharon delante de ella sin verla. Entonces comenzará la murmuración y el temor supersticioso. Pero cuando la torre se encuentre nuevamente frente a ellos, y se vuelva a repetir la misma escena de su desplazamiento, el temor se convertirá en pánico. Especialmente cuando algunos soldados crean advertir una alteración de la muralla, como si algo en ella girase, algo que no es la muralla misma sino su forma. Esto es, la forma de las piedras, y no las piedras mismas, es lo que parece cambiar ominosamente ante la vista azorada de los rudos soldados. Y tratan de alcanzar una torre que siempre está distante. Y finalmente se detienen en cualquier parte, evitando mirar hacia la muralla hechizada, para ser duramente reprendidos por su jefe por no haber cumplido las órdenes impartidas. Y este es solo uno de los innumerables ejemplos que se podrían aportar para mostrar la imposibilidad de sitiar un cerco infinito. El ejemplo siguiente nos puede aclarar aún más las dificultades del rodeo. Una compañía de ingenieros zapadores nativos recibe la misión de circunvalar el perímetro de la fortaleza para observar y detectar sus posibles puntos débiles, con vistas a futuras operaciones de demolición. Como la fortaleza protege un área poligonal, su muralla se compone de segmentos de muro unidos a torres almenadas, erigidas en cada vértice de los ángulos exteriores. Para visualizar mejor el caso supongamos que la muralla consta de 8 torres unidas por 8 muros de piedra. Es evidente, así, que los ingenieros deben marchar paralelamente a un muro y, al llegar a la torre, girar por la esquina para continuar a la par del muro siguiente. Pues bien, la presencia del infinito actual sobre la muralla determina que la misión de los ingenieros zapadores sea imposible. No es posible rodear completamente, es decir, finitamente, lo que no tiene fin. No es posible limitar al infinito actual.
¿Cómo se manifiesta esta propiedad del cerco infinito, vale decir, cómo es vivenciada por los ingenieros zapadores? Respuesta. Como imposibilidad concreta de completar el recorrido exterior del perímetro por tratarse de una longitud realmente interminable. Con otras palabras, los ingenieros marchan a la par de un muro y, al llegar a la torre, doblan por la esquina y avistan otro muro y una torre lejana. Avanzan entonces junto a dicho muro y, al llegar a la torre, giran en ángulo y observan un nuevo muro y una nueva torre. Si la muralla fuese finita, al llegar a la octava torre los ingenieros deberían concretar su misión y encontrar, en ese mismo lugar, el grueso del ejército nativo. Mas, como la proyección del signo del origen sobre la muralla produjo un cerco infinito, la concreción de la misión se torna imposible. Lo que ocurre, en cambio, es que los ingenieros contabilizan muro tras muro y torre tras torre sin conseguir reunirse en ningún momento con sus compañeros, de suerte tal que recogen la impresión de estar frente a una muralla increíblemente extensa, en verdad interminable, con cientos, quizás miles, de muros y torres. Para no dejar a la alegoría sin epílogo, digamos que la tribu nativa es derrotada estratégicamente por los extranjeros, es decir, es derrotada por la absoluta superioridad de la estrategia hiperbórea de estos. Una estrategia que siempre triunfa porque para ella no cuentan los medios materiales del enemigo. Es dueña del espacio y, según veremos más adelante, también puede ser dueña del tiempo, incrementando aún más, si eso fuera posible, su dominio del conflicto. Los generales nativos, a pesar de su abrumadora superioridad material, observan consternados el fracaso de la estrategia espacial y temporal. No consiguen rodear a la fortaleza, con lo cual el sitio carece de sentido. Mas, si atacan por la parte que tienen enfrente, descubren que no es posible averiar permanentemente a los muros y las torres, pues ocurre como si sus piedras se regenerasen instantáneamente tras cada golpe. Y, como represalia por tales acciones, sufren constantes pérdidas debido a los certeros contraataques de los sitiados. Al fin, los nativos deciden retirarse, llevando como consuelo la convicción de que los extranjeros son magos poderosos, protegidos por los mismos dioses, contra los cuales es imposible luchar contando solo con armas materiales, ideas todas que no carecen de asidero real. Para extraer una conclusión de la alegoría razonemos del siguiente modo. La situación militar de los extranjeros era claramente desfavorable y amenazaba con terminar en desastre. Vale decir, la posibilidad de salir airosos del conflicto era mínima, calculada en base a los principios de la guerra propios del Pasú y del Vir ya perdido. Pero tal probabilidad resultó ser falsa frente a la estrategia hiperbórea de los extranjeros, quienes finalmente pusieron en fuga al enemigo. ¿Qué ocurrió, entonces? ¿Cómo se produjo semejante milagro, que es esencialmente improbable? Respuesta categórica. La estrategia hiperbórea es absolutamente superior a la estrategia Pasú porque esta es finita, apunta a un fin probable, en tanto que la primera es infinita e improbable pues su ejecutor, el Virya, es un ser que participa del infinito. Cuando el Virya despierto proyecta el signo del origen sobre el signo del principio del cerco, por ejemplo sobre la muralla de piedra, produce un cerco infinito que es invulnerable porque no puede ser atacado desde lo finito. No puede ser rodeado ni sitiado porque lo finito no puede limitar a lo infinito y no puede ser vulnerado porque no es posible localizar lo infinito desde lo finito. Por el contrario, el Virya participa del infinito y este es un reflejo de la eternidad del espíritu. Infinito y eternidad sobrepasan y abarcan al espacio y al tiempo del macrocosmos. Para un yo despierto, en síntesis, es inevitable el dominio del espacio y del tiempo del enemigo, es decir, del macrocosmos demiúrgico. Pero indudablemente con esto no queda aclarada la respuesta categórica. Será necesario observar el problema con más profundidad y, por sobre todo, desterrar algunos errores comprensibles. Q. La estrategia Pasú y la estrategia hiperbórea. Ahora bien, la respuesta categórica puede ser puesta en una dimensión más comprensible si profundizamos un poco sobre las propiedades apuntadas de cada estrategia. Comencemos, ante todo, por destacar que una estrategia Pasú, tal como la que seguían los nativos de la alegoría, se basa fundamentalmente en la noción de territorio, la cual no es más que la intuición del principio del cerco.
Este principio, que según hemos explicado es arquetípico, se encuentra en muchas especies animales, especialmente en aves y mamíferos superiores, incorporado como patrón de conducta instintivo. Particularmente notable es el instinto territorial de los primates quienes, al igual que los homínidos, se encuentran en ramas muy cercanas al tronco filogenético del pasú. Esto demuestra que el animal hombre, el pasú, ha heredado por evolución el principio del cerco, el cual es un arquetipo que inicialmente interviene como patrón instintivo, pero al que luego la razón interpreta y esquematiza en la estructura cultural como principio matemático. De más está aclarar que algunas corrientes desviadas del racismo hiperbóreo, que desconocen la condición espiritual infinita del Virya, y aún al mismo espíritu eterno, no vacilan en apoyarse en la etología y aliarse al evolucionismo darwinista, haciendo el juego a la sinarquía. En su afán por justificar a ultranza el mito de la propiedad privada, estos racistas biologicistas que ignoran que el espíritu no evoluciona sino que es perfecto y eterno, motivados por un ingenuo e irritante egoísmo clasista, intentan afirmar una línea que parte del instinto territorial, se concreta con el dominio del territorio, se consolida con el instinto de propiedad, se perpetúa en la familia y la comunidad, y conduce finalmente a la nación y al instinto patriótico del nacionalismo. Pues bien, nosotros vamos a ratificar que todo esto es cierto. Pero es cierto para el pasú. En efecto, a menos que se padezca una excepcional impureza de sangre, no se dejará de notar que las ideas anteriores hieden a suprafinalidad, a designio, a plan evolutivo, a arquetipos, a jerarquías débicas, en fin a intención del demiurgo. ¿Y en qué fallan los famosos racismos biologicistas? Respuesta. En la ausencia total del concepto de mística. Por eso la sabiduría hiperbórea aconseja aplicar a todo racismo sospechoso la siguiente pauta crítica. Si el racismo es místico entonces es hiperbóreo y espiritual. En caso contrario, no lo es. Y quien sustente un racismo sin mística, aunque declame su pureza de sangre, no es más que un vil engañador, o un auténtico engañado, al servicio de infames oligarquías cuyos fines inconfesables son los mismos que los de la sinarquía judía. Pero estas duras palabras merecen una aclaración. ¿Qué debe entenderse por racismo con mística? Respuesta. El racismo es místico cuando es carismático pues, según se vio en el artículo El Cordón Dorado, la mística es una forma determinada por un ser, el carisma. Y el carisma es un agente acausal que conecta a todos los viryas por el hecho de su origen común, por su linaje hiperbóreo, en una vinculación carismática que reconoce un centro o principio en el líder hiperbóreo o fiber, es decir, en el virya de sangre más pura. La mística genera el hecho natural de la aristocracia de la sangre, la cual no pasa necesariamente por una clase social ni por una casta. Salvo que la sociedad esté organizada en base a la estrategia imperio universal de los siddhas hiperbóreos, que se estudiará en la segunda parte. En resumen, si hay líder carismático hay mística, y si hay mística hay aristocracia de sangre efectiva, reconocida por el pueblo. Una aristocracia que no requiere ser probada con títulos y blasones, una aristocracia que se nutre del pueblo que lo sostiene y que cumple su rol de aglutinar a este carismáticamente, promoviendo la pureza de sangre y la elevación de la miseria material y espiritual en que se encuentra. Por el contrario, si no hay líder no hay mística y si no hay mística no puede haber aristocracia alguna que sea legítima, por más títulos de alegue, sino las siniestras oligarquías bastardas de nuestros días, aliadas material y espiritualmente al judaísmo usurero y corruptor. Solo un líder carismático da legitimidad a una aristocracia de la sangre. Y solo si hay líder y aristocracia verdadera es lícito unir sangre y suelo. De aquí surge el derecho hiperbóreo de conquista, que no se basa en la fuerza física sino en la pureza de sangre, en el derecho espiritual a reinar sobre pueblos degradados y sin mística, quienes han perdido toda autoridad sobre el territorio que ocupan. Sin líder, sin mística, sin aristocracia, el suelo no significa nada, es decir, nada espiritual, nada que apunte a la liberación material del espíritu. En cambio sin estas condiciones el suelo significa mucho para el pasú, porque asociado masivamente, republicanamente, democráticamente, puede cumplir mejor el objetivo de su finalidad.
Un ejemplo de todo esto nos lo ha brindado recientemente el Führer, cuando legitimó carismáticamente a la única aristocracia de sangre del siglo XX, es decir, a la SS, cuyos miembros, de haber contado con el tiempo suficiente, habrían otorgado un sentido trascendente a la relación del hombre con el suelo basado en un auténtico racismo hiperbóreo, espiritual, y no meramente biologicista. No es el caso de repetir aquí temas que están suficientemente desarrollados en otras de nuestras obras, tales como el Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. Pero es bueno recordar un concepto ya anticipado, que procede de las teorías de la guerra expuestas en dicha obra. Para el Pazu la guerra es el modo como los arquetipos resuelven sus conflictos. De tal guerra entre arquetipos psicoideos, cuyas manifestaciones en el plano físico envuelven a las especies animales en continuos conflictos que apuntan a la selección natural y a la evolución, parten las observaciones y conclusiones de la etología, asimiladas erróneamente por el racismo materialista y miope. Es que el hecho principal descubierto por la ciencia etológica es rigurosamente verdadero. El Pazu es un animal hombre esencialmente territorial, vale decir, uno que acostumbra a elegir territorios, a ocuparlos y a defenderlos, que sabe cómo limitarlos con señales demarcatorias y también cómo reconocer las fronteras de los territorios ajenos. Justamente la principal fuente de conflictos en las comunidades humanas, según afirma la etología, es la violación del espacio territorial, sea individual, sea colectivo, de manera semejante a lo que ocurre en otras especies animales. Esto es cierto, repetimos, pero se trata de ciega lucha entre arquetipos psicoideos, de dialéctica de la naturaleza, de plan evolutivo, de tendencia intelectual. Pretender elevar este hecho a supremo principio del racismo es pura ceguera y necedad. Pero atrás de tal error del racismo ingenuo se oculta una causa más grave, inherente a las tinieblas cada vez más cerradas del Kali Yuga. Es la ignorancia de la estrategia. Que los Siddhas de Agartha llevan adelante para contrarrestar el plan del Demiurgo y de los Siddhas traidores, la cual será expuesta en la segunda parte. Dicha estrategia, que cuenta con la presencia del Graal, se propone dotar a las comunidades de Viryas de los elementos necesarios y suficientes como para que sus líderes carismáticos intenten una purificación conjunta de toda la comunidad racial, transmutando y superando las tendencias animales del Pazu que luchan, en la sangre, con la herencia del linaje hiperbóreo. Los Siddhas leales, para ello, enseñan las vías secretas de liberación de la sabiduría hiperbórea, entre ellas la vía de la oposición estratégica que venimos examinando. Tales vías permiten a los líderes, o a las élites de Viryas despiertos que los secundan en secreto, trazar las estrategias hiperbóreas. Entonces los líderes conducen a los pueblos hacia la mutación biológica que tiene por objeto su elevación espiritual, pero que solo puede darse en el marco de una mística, a menudo declarando la guerra total al enemigo, o empleando la guerra como instrumento de purificación sanguínea, como un medio para generar colectivamente la hostilidad esencial que convierte al hombre en héroe. Claro que esta guerra no es ni parecida al conflicto territorial del Pazu y no debe ser confundida. Así como la agresividad animal que exhibe el Pazu para defender su territorio no guarda relación con la hostilidad esencial del espíritu, ni se llega a esta por una refinación de aquella sino todo lo contrario, ambos tipos de guerra son esencialmente diferentes y opuestos. No podría ser de otra manera puesto que uno tiende a concretar la entelequia del Pazu, a cumplir con el objetivo macrocósmico de su finalidad consiguiendo que el espíritu cautivo lo eleve en la escala animal por evolución, y el otro tiende a liberar el espíritu cautivo, con lo cual tan siniestro plan queda definitivamente roto. Ambos conceptos antagónicos de la guerra se derivan de la estrategia Pazu y de la estrategia hiperbórea, pero, y esto no nos cansaremos de afirmarlo, solo con la última, en el marco de una mística, se da el hecho de la raza hiperbórea. El pueblo junto a su líder, junto al centro carismático que identifica metafísicamente a los hombres por el origen común en la sangre, por el linaje hiperbóreo. De otro modo solo hay raza biológica, meras diferencias genéticas de los cromosomas que revelan los planes arquetípicos de cada especie, es decir, la codificación química de un aspecto de los designios ónticos de las especies vivas. La mejor manera de aclarar la diferencia entre ambas estrategias es remitirnos nuevamente al principio del cerco y al símbolo del origen.
El Pasu es un animal territorial porque emplea en todos los niveles de su estructura psíquica, racional, cultural y consciente, el principio del cerco, a menudo sin reconocerlo abstractamente como tal. El Virya, que hereda la parte biológica del Pasu, cuando está perdido, emplea como el principio del cerco. Por ejemplo, para separar una fuera de una dentro, un fondo de una forma, un continente de un contenido, etc. Y, desde luego, para cumplir la función territorial, el revier, que consiste en proyectar un signo del cerco y poner sentido en un coto exclusivo, en una región que será ocupada, señalada y defendida. Hasta aquí el Virya perdido no se aparta de las leyes etológicas y de allí la confusión de los racistas biologicistas. Pero el Virya es un ente esencialmente dual. En su ser coexiste, junto a su naturaleza anímica, la manifestación trascendente del espíritu, al yo que refleja en mayor o menor medida al yo infinito. Es decir, en el Virya coexiste una herencia animal y una herencia hiperbórea. Cuando despierta, cuando la vinculación carismática del cordón dorado lo pone en contacto con los siddhas leales o con un líder y accede a las vías de la liberación, entonces el yo infinito se manifiesta en el símbolo del origen, dando lugar al Selbst y a la posibilidad de proyectar desde allí el signo del origen sobre el signo del cerco, produciendo un cerco infinito. Nace así la mística hiperbórea, la cual no es más que un cerco infinito con un contenido carismático, un espacio estratégico. El arquémona que produce el Virya como acto de guerra individual es, en verdad, una mística personal, en tanto que la mística racial es solo el caso general de aquella, la determinación de un arquémona o espacio estratégico para la transmutación y liberación espiritual de toda una comunidad carismática. He aquí, pues, la diferencia. El Pasu, como cualquier animal territorial, debe defender a muerte el territorio cercado, el cual puede ser atacado y violado desde todo ángulo puesto que la frontera no es real sino solo la proyección del signo del cerco, es decir, la exteriorización del principio del cerco, de un arquetipo de la mente que crea la ilusión de la separación fáctica en la línea fronteriza. El territorio del Pasu puede ser, así, sitiado, concretamente rodeado y circunvalado, y efectivamente violado y ocupado por un enemigo, tal como les ocurrió a los nativos de la alegoría con la invasión de los extranjeros hiperbóreos. El Pasu o el Virya perdido, si solo cuentan con el principio del cerco, podrán quizás sostener un territorio a pura fuerza, haciendo la guerra según una estrategia Pasu espacial y temporal como por ejemplo, en nuestros días, la Unión Soviética, pero jamás podrán crear una mística dentro de sus torpes fronteras, más imaginarias que reales. El Virya despierto en cambio, puede producir un cerco infinito invulnerable o una mística racial impenetrable, es decir, espacios estratégicos donde es imposible la acción enemiga. Ya mostramos en la alegoría la imposibilidad de sitiar o vulnerar un cerco infinito y ahora es claro por qué vencieron los extranjeros, en qué consiste la diferencia entre la estrategia Pasu y la estrategia hiperbórea que afirmaba la respuesta categórica. Los extranjeros dominaron la plaza y derrotaron a los nativos porque ellos disponían de una mística hiperbórea, a la cual concentraron sobre la muralla para producir el cerco infinito. Los nativos, por su parte, solo deseaban expulsar a los intrusos de su territorio, del área considerada como coto exclusivo de su tribu. Mas por carecer de mística, por realizar operaciones de guerra con una estrategia Pasu basada en el principio del cerco, fueron derrotados por la superior estrategia espiritual de los extranjeros. Ellos supieron proteger su espacio estratégico con un cerco infinito invulnerable. Y esto es algo que no puede hacer ningún animal territorial, por mucho que le pese a la etología y al racismo biologicista ni siquiera el Pasu. Pero sí lo puede hacer el Virya. Y lo puede hacer porque el Virya participa del infinito. Para terminar solo cabe agregar que la estrategia, de los siddhas leales contempla todos los aspectos de la mística racial, vale decir, todos los pasos estratégicos que debe dar necesariamente una comunidad de sangre pura para ir desde la confusión de los Viryas perdidos hasta la transmutación colectiva en Viryas despiertos y siddhas. Naturalmente, esto supone un enorme caudal de conocimientos que, sin embargo, fue patriotismo completo de nuestros antepasados Cro-Magnon, los supervivientes atlantes padres de la raza blanca.
Este pueblo, al que la sabiduría hiperbórea denomina guardianes de la sabiduría lítica, legó una parte de sus conocimientos a los diversos pueblos de la preantigüedad que fundaron mezclándose con comunidades pasú también sobrevivientes, con esclavos de la Atlántida, y con otras tribus primitivas que encontraron durante su larga travesía que duró milenios. Pero este legado, debido al estado del planeta luego de la guerra total Atlante, no pudo ser transmitido de otra forma que como herencia cultural, la cual, naturalmente, se fue degradando y perdiendo con el correr del tiempo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y la falsificación de la historia ejecutada por la sinarquía, aún pueden reconocerse grandes trozos de la sabiduría hiperbórea en muchas culturas antiguas, y de eso vamos a hablar en otras partes de este libro. Como ejemplo clásico, claro está, se destaca la antiquísima idea del imperio universal, lo cual es un símbolo cultural bastante degradado pero que, sin embargo, aún representa el proyecto de una mística completa. Aquí, lo que nos interesa señalar, es que la puesta en práctica de una mística racial incluye una cierta manera especial de ocupar el territorio, un método en el que intervienen conceptos específicos sobre la función de la agricultura, el trazado de la ciudad y la construcción de murallas de piedra. Muchos pueblos antiguos conocieron esto, tales como los de Mesopotamia, Sumer y Babilonia, o Egipto, Grecia y Roma, etc. De todos ellos se destacan luminosamente los etruscos y, ya en épocas de la era actual, los godos y sajones. A estos últimos trataron de destruir Carlomagno y sus descendientes, debido a su gran pureza racial y a la fuerza de su mística, la cual no obstante se puso de manifiesto un siglo más tarde cuando Enrique I de Sajonia, el pajarero, levanta su línea de castillos en el este. Pues bien, este conocimiento hiperbóreo, que procede de la estrategia, o de los siddhas, llegó a su más alto nivel en el siglo XX, por obra de Heinrich Himmler y su élite de iniciados hiperbóreos de la Orden Negra SS. Himmler, junto con Darre y otros especialistas del Instituto Annenelve, desarrollaron y adaptaron a la cultura actual el concepto de agricultura mágica, el cual se pensaba aplicar en el futuro Estado SS a formarse, luego de la guerra total, en Europa, pero al que se iba a experimentar durante la conquista del Lebensraum en el este. Y que la SS denominaba la vía de la oposición estratégica lo prueba entre otras, la construcción de los KZ. Los concentraciones lagero campos de concentración, los cuales estaban diseñados de manera tal que un iniciado hiperbóreo podría en algún momento proyectar el signo del origen sobre su perímetro y producir un cerco infinito, regenerando por transmutación en el área estratégica a los internados, es decir, despertando su linaje dormido, purificando su sangre. Conclusión sobre la técnica arquemónica. En el artículo P explicamos mediante una alegoría el concepto del cerco infinito y su propiedad de ser invulnerable frente al ataque enemigo. Sin embargo, el choque de estrategias en el que se transformaba el conflicto alegórico entre nativos y extranjeros, nos llevó a la respuesta categórica y a la aclaración del artículo Q. Sabemos ahora en qué consiste un cerco infinito, y comprobamos la superioridad de la estrategia hiperbórea. Pero debemos recordar que nuestro propósito inicial era describir la técnica arquemónica aplicada a un acto de guerra individual. La alegoría, por el contrario, nos ha mostrado la producción de un cerco infinito mediante una mística racial. Debemos pues regresar al arquémona de la figura 33 y utilizar lo último que hemos visto para describir la técnica arquemónica individual de la Einerjar. Para comprender el poder absoluto que la técnica arquemónica pone a disposición del Virya despierto, solo hay que extender con la imaginación el grosero ejemplo de la alegoría a todos los espacios de significación de Maya y suponer que en ninguno de ellos el demiurgo conseguirá sitiar el arquémona, el oppidum protegido por un cerco infinito. Para exponer de manera dramática la situación que el acto de guerra individual plantea al demiurgo, podemos afirmar que, así éste ordenase a todos los ángeles, devas, maestros, etc., de las jerarquías cósmicas que se tomasen mano con mano para rodear al arquémona, ello sería un intento imposible. En efecto, no hay suficiente número de mónadas en el universo para sitiar y rodear a un cerco infinito. Menos aún para intentar atacarlo con éxito.
Por eso decíamos páginas atrás que si la estrategia del Virya despierto está apoyada por una gran pureza de sangre, de tal modo que no pueda ser engañado en ningún espacio de significación macrocósmica o mundo posible, es inevitable que el desafío de asaltar la plaza debe resolverse cara a cara con el demiurgo. ¿Por qué con él? Respuesta. Porque el demiurgo es también espíritu infinito, único ser del universo material que puede interponerse en el último trecho del movimiento estratégico y liberador del Arquemona. Sin embargo, el demiurgo jamás aplicará su infinito potencial dentro del macrocosmos, pues debe evitar que él mismo se plasme en el plano arquetípico y de allí pase a contaminar a los entes finitos. Su intervención será de otro tipo. Procurará entablar un contacto directo con el Virya, de demiurgo a yo despierto, con el fin de engañarlo hasta que debilite el cerco infinito y luego destruirlo. Para ello apelará a todos sus recursos de cosmocrator, tocará todas las fibras del Virya, explorará cada tramo de su historia buscando el punto débil. Utilizará, por ejemplo, los registros acásicos de la psicoesfera terrestre y el Virya oirá con claridad cómo las voces de sus antepasados requieren desde la luz astral que se les permita ingresar en el Arquemona. Pero ni a esta ni a otras celadas semejantes debe ceder el Virya, quien ha de ser en todo momento un guerrero sin corazón, sin alma, puro valor, pura voluntad resuelta hacia el origen. Fuera del peligro real que representa un enfrentamiento tal con el demiurgo, en la vía de la oposición estratégica ello constituye un riesgo calculado, al extremo que se cuenta de antemano con él mismo y se lo ha incluido como parte de la técnica. El enfrentamiento directo con el demiurgo permite, en efecto, el dominio del tiempo, es decir, independizar el área estratégica del Arquemona del tiempo trascendente del macrocosmos. La creación de un tiempo propio. Esto se consigue por medio de la oposición estratégica que se expondrá en el próximo artículo. Hemos demostrado que nadie puede rodear un cerco infinito, propiedad que convierte al espacio estratégico ocupado por el Virya despierto en invulnerable. Ni aun el demiurgo mismo puede hacerlo pues, desde su aspecto sucesivo y finito, le resulta imposible abarcar el infinito actual. Y si el demiurgo no puede hacerlo menos, aún podrá alguno de sus secuaces terrestres, sin embargo se afirma permanentemente una fábula, en verdad, un mal chiste de judíos, a la cual no podemos dejar de comentar aquí. Es la que se refiere al presunto suicidio del Führer, ejecutado por este, según la versión de los aliados, como forma de evitar su captura a manos de las tropas rusas que se aprestaban a ocupar Berlín. En primer lugar, digamos que el Führer no tenía ninguna necesidad de suicidarse porque jamás podría haber sido capturado por nadie, y mucho menos por unos judíos renegados y una soldadesca esclava embrutecida. El Führer es un Sida Berserkir al que no es posible rodear ni en la Cancillería del Reich ni en ninguna otra parte. Si desapareció en 1945 no es porque se haya suicidado, o haya sido capturado. El Führer se encuentra vivo hoy día pues, como Sida Berserkir, es inmortal. La posesión del Graal ha brindado a la SS una sabiduría incalculable, que les permitirá armar un ejército de Viryas inmortales provistos de vehículos voladores sin motor, basados en la ingeniería arquetípica y la técnica arquemónica. Por eso, aunque este comentario pueda parecer extravagante y absurdo, ello nos tiene sin cuidado pues se ajusta a la más estricta verdad. Cercano está el día en que el Führer regrese. Lo hará montado en un caballo octópodo, que marchará al frente del Wilderer de los héroes del Valhalla, junto al último batallón de la SS, el de los hombres cresta con cuerpo de Braja. Y luego de una gran matanza selectiva, de la que solo se salvarán los que tengan sangre pura, se concretará la parucia de Cristo Lucifer. El gran venusiano, el jefe legendario de la raza espiritual hiperbórea, vendrá nuevamente a la tierra para reinar sobre un pueblo de Viryas despiertos y transmutados. La oposición estratégica desde el Arquemona. Supongamos ahora que el Virya despierto, pleno de hostilidad hacia el macrocosmos, ha ocupado la plaza de la figura 33. Su primer paso, según ya vimos, es doble. Por una parte proyecta el signo del cerco sobre el Valle Obsesum, hecho que se confirma al reconocer la distinción entre plaza y Waldplatz. Pero simultáneamente, por otra parte, proyecta el signo del origen sobre el Valle Obseso, dando lugar a la manifestación del polo infinito. Se produce así un cerco infinito en torno de la plaza, transformada ya en espacio estratégico apto para la liberación del Virya.
Bien que se mire esta operación, se verifica lo que estudiamos en artículos anteriores. En la primera parte interviene un principio matemático, la herencia del pasú. En la segunda parte actúa, en cambio, el linaje hiperbóreo, la herencia de los siddhas ancestrales, es decir, el símbolo increado del origen. El cerco estratégico aísla al virya de todo espacio macrocósmico y le otorga la autonomía espacial, ese punto donde el guerrero puede descansar por un instante el brazo armado, detenerse en la lucha, y volver la mirada hacia el bril. Mas esta conquista no es aún definitiva, no libera completamente al virya, en tanto su cuerpo material, el microcosmos potencial, guarde alguna relación de simultaneidad, alguna sincronización, con el tiempo trascendente del macrocosmos. Es imprescindible, pues, evitar que la isotropía del tiempo trascendente invada el arquémona, que el arquémona sea sucesivo en él. Si se pudiese evitar esa presencia temporal del demiurgo, entonces la autonomía del microcosmos potencial podría ser completa, quedando aislado del espacio y del tiempo trascendente. ¿Es posible esto? Respuesta: sí, por medio de la oposición estratégica. Como en la descripción de todas estas operaciones se trata de casos en que interviene el infinito actual, ellas solo serán comprensibles en la medida en que el lector logre imaginar o intuir qué es lo que realmente ocurre en cada caso. Aquí trataremos de mostrar sintéticamente el principio empleado por la Einerjar para crear un tiempo propio, absolutamente local, en el arquémona. Para aproximarnos a la idea sintética de la oposición estratégica, razonemos de este modo. El vallo obseso es un cerco infinito. Ello significa, entre otras propiedades, que no puede ser rodeado porque no termina nunca. Es decir, el vallo obseso no puede ser una curva cerrada, debe estar abierta en algún punto, debe haber un extremo sin fin. Ahora bien, tal como se explicó en el artículo y del inciso anterior, estos argumentos son esencialmente equívocos, producto de la imposibilidad de la razón para comprender el infinito actual. El razonamiento, por ese camino, no puede llegar a otra conclusión que el infinito potencial, es decir, la postulación de la sucesión infinita. Para comprobarlo no tenemos más que buscar la sentencia consecuente de los argumentos anteriores. Entonces, el vallo obseso debe estar constituido por una sucesión infinita de puntos, los que pueden agregarse indefinidamente en los extremos de la curva. Pero esta conclusión es falsa, pues supone no un infinito actual, presente, completo en todo momento, sino un infinito potencial, al que se tiende por agregación extrema, es decir, por aumento de extensión. Y tal falacia la produce la razón porque no dispone de arquetipo del infinito actual con el cual conformar un esquema. Su conclusión, por lo tanto, aunque eminentemente lógica, es irreal. El infinito potencial, que es un concepto cultural, es decir, sistemático y racional, no puede comprender al infinito actual, real y perfecto, del vallo obseso. Y como debe entenderse, pues, el infinito actual, si no es posible comprenderlo racionalmente. Respuesta: en principio hay que asumir que todo concepto del infinito actual ha de presentar una estructura paradójica, vale decir, una estructura que resultará ambigua y hasta contradictoria para la razón. Con esta advertencia digamos que el infinito actual, por ser perfecto, es simple. Esto es, no puede ser dividido, ni siquiera por la razón. Y, desde luego, no es una sucesión infinita. El vallo obseso no se compone de puntos ni de partes. Como cerco infinito todo él es infinito. Su curva no presenta abertura en parte alguna, es continua, y sin embargo es infinita. La cualidad de ser indivisible conduce a una paradoja real, la cual ha de servir como ejemplo de cuanto venimos diciendo. En efecto, durante su permanencia en el macrocosmos, mientras subsiste en el tiempo trascendente, el vallo obseso es óntico, vale decir, es un ente infinito, absurdo e increado pero real. O sea, en tanto que ente infinito, el vallo obseso es perceptible, capaz de impresionar la esfera sensible de un observador. Pero es sabido que todo observador de un ente extenso solo puede percibir de él un aspecto en perspectiva, vale decir, una parte del ente. Si contemplamos la cerca que rodea aquella casa, solo percibiremos una parte de la misma. No podremos ver, por ejemplo, el tronco que está plantado por detrás de la casa.
Esta imposibilidad es real e inevitable, debido a que los órganos sensoriales no permiten aprender los entes en forma volumétrica e integral. Y aquí, en el choque de dos realidades opuestas, es donde hallamos un concepto paradójico que, sin embargo, revela otra propiedad del cerco infinito. Nos referimos a que si el observador del vallo obseso percibe realmente una parte de él y si el vallo obseso, por ser perfecto infinito actual, no puede ser realmente dividido, nos hallamos frente a la conclusión paradójica de que, se observe desde donde se observe, del cerco infinito siempre se percibirá el todo. O también, en la percepción del infinito actual la parte contiene al todo. Desde luego, la conclusión paradójica encomillada constituye desde antiguo el principio hermético de la magia. Quien observe un arqueimona, que aún subsiste en el tiempo trascendente, verá, a la vez, un aspecto, una parte, y el todo del cerco infinito. De allí las ilusiones y efectos paradójicos que sufrieron los nativos de la alegoría frente a la muralla infinita. Naturalmente, es imposible circunvalar un ente que es el mismo en todas las partes observadas. ¿A dónde nos conduce la comprobación de tan insólita propiedad del cerco infinito? Respuesta. A la posibilidad que dispone el Virya despierto de practicar la oposición estratégica desde el arqueimona y neutralizar la isotropía del tiempo trascendente. Para comprender esta posibilidad debemos imaginar una situación y plantear una pregunta. La situación es la siguiente. El Virya despierto, en el arqueimona, tiene ante sí al cerco infinito. Él, como cualquier observador exterior, ve la totalidad del cerco infinito. Pero ocurre que el cerco es infinito porque él proyecta el signo del origen sobre el vallo obseso, y que, tal proyección, la efectúa sobre el mismo punto que observa. Quiere decir que lo que realmente ve el Virya despierto es el polo infinito sobre el cerco, que por eso es infinito, mire en la dirección que mire. Se entiende entonces que, para el Virya despierto, solo importa el punto de proyección del signo del origen, sobre el cual está concentrada su atención. No debe preocuparse por lo que sucede a sus espaldas, por ejemplo, porque en el arqueimona no hay adelante ni atrás. Todo el cerco está en el punto de su atención, bajo el polo infinito. Pues bien, si todo el cerco está bajo su punto de observación, ello implica que el tiempo trascendente solo puede ser isotrópico en esa dirección. Es comprensible que así ocurra porque bajo el signo del origen se encuentra el signo del cerco y el cerco real, ahora convertido en infinito, el cual, aun cuando está concentrado en un punto simple, no deja por eso de subsistir en el tiempo trascendente. El punto que soporta al signo del origen, punto que es el cerco completo, aun cuando brinda una aislación impenetrable a todo espacio exterior, es penetrado, sin embargo, por el tiempo trascendente en el cual permanece y subsiste. Hasta aquí la situación que debíamos imaginar. Formulemos ahora la pregunta obvia: ¿es posible evitar la isotropía del tiempo trascendente en la dirección del punto de proyección del signo del origen? Respuesta. El Virya puede oponerse estratégicamente desde el arqueimona a la isotropía del tiempo trascendente. ¿Cómo? Respuesta. Aprovechando la propiedad que posee el tiempo trascendente, que ya se expuso en el artículo B del inciso la conciencia. Tiempo transversal, de ser anisótropo para todo otro tiempo inmanente, en el sentido de su sucesión. Con otras palabras, el tiempo trascendente fluye en el arqueimona por un único punto, bajo el signo del origen. Si fuese posible poner en contacto, en ese punto, al tiempo trascendente con el tiempo inmanente del microcosmos potencial, entonces aquel sería anisótropo en el sentido de este. Se obtendría así un tiempo propio del arqueimona, inmanente y transversal con el sentido del tiempo trascendente. Así presentado, el problema no parece difícil de resolver. Sin embargo, ocurre todo lo contrario, pues como exteriorizar fuera del microcosmos potencial al tiempo inmanente, que es interior a este, propio de la esfera de conciencia, para ponerlo en contacto con el tiempo trascendente sobre el cerco infinito, en el punto de proyección del Virya despierto? Respuesta. Empleando las armas del Virya, el poder resignador de las runas, y la magia simpática de la sangre. Es casi imposible brindar una explicación detallada de esta respuesta, y no vamos a intentarlo siquiera, por lo que nuestras afirmaciones quedarán, esta vez, sin demostración. Ello se debe, principalmente, a que entramos aquí en el campo del conocimiento iniciático, al cual, no obstante, puede acceder todo Virya despierto por la vía gnóstica.
Sin entrar en detalles, pues, he aquí lo que indica la respuesta anterior. Ante todo, el Virya debe predisponer el Arquémona con vistas a la oposición estratégica, operación que se realiza en dos actos. El primero consiste en definir un punto exterior al Arquémona, es decir, un punto en el Valplatz. Tal punto ha de quedar enfrentado al cerco infinito, cuando el Virya ocupe la plaza, y contra él se efectuará la oposición estratégica al tiempo trascendente. Es necesario, entonces, asegurarse previamente de que dicho punto ha de permanecer siempre el mismo y de que por él pasará la isotropía del tiempo trascendente y continuará en el punto cerco de proyección del Virya. Vale decir, es necesario obligar al demiurgo, de antemano, a sostener la oposición estratégica. ¿Es posible cumplir tal condición? Respuesta: sí, aplicando el principio de la física hiperbórea que afirma que toda porción ponderable de materia es la expresión de uno o más átomos arquetípicos, o quantum arquetípicos, en cada uno de los cuales existe un punto indiscernible. Y, en cada punto indiscernible, que es el mismo punto en todos los átomos del universo, existe un punto de tiempo trascendente pues, en cada uno de ellos, el demiurgo manifiesta su conciencia tiempo. La aplicación de este principio consiste en definir el punto exterior como un quantum real, empleando para ello algún tipo de materia concreta. Los miembros de la Orden Einerjar recomendaban utilizar a la piedra como aquella substancia más adecuada para practicar la oposición estratégica. Hay un gran desconocimiento sobre las propiedades ocultas de las piedras, las cuales no son simples sólidos sino fluidos. O sea, substancias fluyentes cuyo desplazamiento ocurre en un lapso enorme de tiempo que el hombre, por disponer de un tiempo vital mínimo, no es capaz de apreciar. Su lenta fluencia, del orden de los millones de años, constituye una calidad inestimable pues la creación de un tiempo propio exige también un patrón de referencia temporal, un reloj de comparación, cuyo periodo sea lo más dilatado posible. Por estos motivos los Berserkiren de la Einerjar utilizaban piedras del periodo arcaico, metamórficas o ígneas, las que debían ser cortadas, para su uso, en pequeños trozos no mayores que un puño. El corte de los lapis oppositionis, tal el nombre que recibían, debía hacerse según un antiquísimo ritual Cro-Magnon pues, por motivos que sería largo exponer aquí, las fracciones debían proceder de grandes rocas de miles de toneladas, tal vez de montañas. El uso de antiguos cristales preciosos, como el diamante o la esmeralda, también es posible, pero ello requiere el conocimiento de una técnica especial. Para cumplir con el primer acto de predisponer adecuadamente el Arquémona, el Virya despierto ha de transportar siempre consigo su lápiz oppositionis, hasta el momento en que el Kairos le impulse a ocupar la plaza. Entonces debe depositar el lápiz en el Valplatz, como punto exterior de referencia temporal y de oposición, y producir el cerco infinito. Sin embargo, con esto no se ha completado aún el primer acto pues, por ejemplo, el punto exterior, el lápiz oppositionis, podría ser desplazado de su sitio por una maniobra del demiurgo o, inclusive, ser desintegrado. Es preciso pues estabilizar el lápiz, otorgarle permanencia segura en el Valplatz, y para eso están las armas del Virya, las runas de Wotan. En la figura 33 se ha señalado simbólicamente, con la inscripción Signum Saxo, a la runa que resigna y soporta el lápiz oppositionis en el Valplatz. Dicha runa ha de ser plasmada antes de ocupar la plaza, o en ese mismo momento, y sobre ella se ha de depositar el lápiz oppositionis. De este modo se cumple el primer acto. El segundo acto lo realiza el Virya cuando proyecta el signo del cerco. Con su propia sangre, mediante una herida que se practica con su espada para tal fin, resigna el cerco con una runa, justo frente al Signum Saxo. En la figura 33, con una runa ciega intercalada en el perímetro del vallo obseso, se ha representado simbólicamente tal disposición. Se completa así el segundo acto que predispone al Arquémona para la oposición estratégica. Solo resta agregar que la runa de sangre, como toda runa, debe ser expresada fonéticamente a la par que plasmada significativamente. Vale decir, el sentido resignador que la runa pone en el ente ha de ser expresado mediante la palabra justa, una palabra que, naturalmente, pertenece a la lengua de los pájaros. Ya explicamos de qué manera la técnica arquemónica permite al Virya despierto aislarse espacialmente del macrocosmos.
La oposición estratégica, lograda merced a la predisposición que hemos descrito, le permite también aislarse temporalmente, subsistiendo en un tiempo propio, inmanente al arquémona. Y estamos ya en condiciones de mostrar en forma completa tal operación de oposición estratégica, comenzando por el principio. El Virya, en efecto, ha plasmado una runa de sangre sobre el perímetro del cerco real y, sobre él, proyecta luego el signo del cerco. Viene ahora la proyección espiritual del signo del origen sobre el signo del cerco, en un punto de proyección sobre el cual concentra su atención. Pues bien, tal punto de proyección coincide con la runa de sangre. O, con otros términos, el signo del origen es proyectado sobre la runa de sangre del signo del cerco. En consecuencia, cuando la manifestación del polo infinito sobre el signo del origen produce un cerco infinito, en una región del punto de proyección se constituye la fenestra infernalis. ¿Más qué es una fenestra infernalis? Respuesta. La región del cerco infinito de mayor aproximación al Valplatz. En ella tiene lugar el contacto entre el tiempo trascendente del macrocosmos y el tiempo inmanente del arquémona. La fenestra infernalis es así un verdadero umbral del tiempo, un límite que el tiempo trascendente no atraviesa debido a su anisotropía esencial. El tiempo trascendente fluye constantemente por el punto indiscernible del lapis oppositionis sin atravesar jamás la fenestra infernalis. Es decir, el tiempo trascendente, que es el permanente fluir de la conciencia del demiurgo, no puede contener el arquémona temporalmente autónomo. O bien, el demiurgo no puede determinar al arquémona en ningún grado de su intención. Y este efecto sorprendente se produce por causa de la runa de sangre, por la propiedad simpática de la sangre humana que permite al sujeto anímico evolutivo, al alma, manifestarse también en la sangre de la runa y exponer su temporalidad inmanente esencial. Esa presencia anímica en la runa de sangre es la que inevitablemente provoca la anisotropía del tiempo trascendente y aísla temporalmente al Virya despierto, permitiéndole subsistir en su propio tiempo inmanente. Y llegamos así al núcleo de un gran misterio, sobre el cual advertimos que no se podían brindar mayores detalles. Lo único que podemos hacer ahora es proponer una pregunta, cuya respuesta contiene, sin dudas, la clave del misterio. Pero a tal respuesta solo hemos de aludir de manera simbólica. La pregunta es, ¿de qué substancia consiste un cerco infinito? Respuesta. Un cerco infinito se puede producir con cualquiera de las 5 esencias simbólicas: aire, agua, piedra, fuego y sangre. Sin embargo, solo el cerco infinito de quintesencia, de sangre astral, de éter luminífero, permite la oposición estratégica, la creación de un tiempo propio. Los otros 4 elementos son aptos para la técnica arquemónica pero no para la oposición estratégica, pues ninguno de ellos permite la manifestación simpática del sujeto anímico en el cerco infinito. La runa de sangre, en cambio, produce bajo el punto de proyección del Virya despierto un cerco de sangre en el cual fluye el tiempo inmanente del sujeto anímico, el cual bloquea el tiempo trascendente del Valplatz. Y el misterio, helo aquí. Cuando el polo infinito del espíritu, el yo infinito, se refleja en el signo del origen, sobre la runa de la sangre, ocurre un fenómeno semejante al del encadenamiento espiritual. Ello se debe a que en la runa de sangre están presentes el sujeto anímico y el signo del origen, es decir, una situación semejante a la representada en la figura 29. En consecuencia, en el seno de la sangre, en el punto de proyección que es todo el cerco, en la complexión del cerco, se produce un yo perdido. Y lo que no acontece con cercos de las otras 4 esencias, sucede aquí. El cerco infinito de sangre es un muro viviente, animado de cierta inteligencia. El arquémona, entonces, se convierte en un espacio estratégico protegido por una esfera infinita de tiempo inmanente, cuya forma exterior extremadamente plástica, responde a la voluntad del Virya despierto. De aquí que quienes han podido observar a un Virya despierto, o a un Siddha Berserkir, operar un arquémona con cerco de sangre, aun cuando erróneamente tomaron a este por una máquina o un ovni, ha sentido la inequívoca sensación de que él mismo se hallaba animado, de que el objeto volador estaba vivo y demostraba poseer cierta inteligencia. El último paso del Virya despierto.
En este inciso hemos comenzado por describir la estructura psíquica del Virya, expuesta en la figura 32, y luego, tras extenso desarrollo, estudiamos la vía de la oposición estratégica, un método esotérico empleado en la orden Einerjar para procurar la liberación del espíritu cautivo. De acuerdo con lo visto hasta el último artículo, el Virya por tal vía consigue aislarse del espacio y del tiempo del macrocosmos, disponiendo así de una situación favorable para intentar el desencadenamiento definitivo del espíritu. Nos faltaría pues observar ese último paso del Virya despierto. Sin embargo, no parece conveniente concluir la vía de la oposición estratégica con un estudio semejante, que corresponde en verdad a la culminación de toda vía de liberación, sea esta o cualquier otra. Trataremos pues el tema por separado. Suponiendo que por una vía de liberación determinada el Virya despierto ha llegado a situar su yo despierto permanentemente en el Selbst, desde donde intentará reorientar al espíritu y transmutarse en Siddha Berserkir. En el próximo inciso estudiaremos tal posibilidad. Solo nos resta agregar que las hazañas metafísicas del Virya despierto están al alcance de todo aquel que sienta en la sangre la voz del Espíritu Eterno. El Virya perdido, en efecto, puede despertar a poco que se lo proponga. Solo se requiere decisión y valor. La clave fundamental del sendero de liberación radica en la esfera R1, de la figura 32, a la que hay que crear y fortalecer. Por eso, en la segunda parte, expondremos un método eficaz para que el Virya perdido se libere de las ataduras dramáticas de la vida y abunde en voluntad graciosa, para que elimine definitivamente el temor y posea siempre el valor infinito del Virya despierto.